¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo debate a tres aquí en la televisión pública. La semana pasada hablábamos del carnaval, estábamos en semana de carnaval y decidimos tocar ese tema condicionado, como todas las demás cosas, por la situación de pandemia. Desde el miércoles pasado, miércoles de ceniza, estamos en Cuaresma y hoy queremos hablar de la Semana Santa. Ya hay medios que plantean a los efectos de las medidas que determinan las autoridades sanitarias con esta situación, a los efectos de movilidad, la llegada de la Semana Santa, bueno, como un periodo vacacional. Nosotros también queremos hacerlo, tocar ese parámetro, aunque desde la perspectiva de los protagonistas de la Semana de Pasión, de los cofrades. También queremos hablar de este periodo desde el punto de vista de la fe y, lógicamente, de cómo va a ser esa Semana Santa que ya nos pasó, ya nos cogió a contrapié el año pasado. Es la segunda vez, el segundo año consecutivo en la que la Semana Santa no va a estar en la calle y las hermandades no van a hacer estación de penitencia por la situación. De manera que esto es así, pero puede haber y va a haber Semana Santa de alguna manera. Y de esto vamos a hablar con dos de las voces más autorizadas en esta materia. El presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Ceuta, Jesús Bollit. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Y Carlos Torrado, que es el hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo del Buen Fin y María Santísima de la Concepción, más conocida como El Silencio. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Muy buenas. Bueno, ya decimos, es el segundo año consecutivo, tenemos la experiencia del año pasado, aunque estaban en marcha los ensayos y un poco pues el factor sorpresa fue inevitable. Jesús, con la experiencia del año pasado, ¿cómo se está planteando en el Consejo? ¿Cómo se ha planteado ya? ¿Qué planes hay para que haya una Semana Santa puertas adentro? Hombre, se ha planteado con muchísimo más tiempo, ¿no? Porque el año pasado, la Semana Santa anterior, el problema fue que aunque ya en febrero veíamos con cosas raras ya que iban a ser problemáticas, fue en marzo cuando nos cogió todo así de una forma rápida, ¿no? Ya este año ya en septiembre ya tuvimos un pleno de hermanos mayores que lo hemos hecho fuera de la casa del Consejo por el espacio, porque allí no teníamos sitio con el tema del COVID, y nos reunimos los hermanos mayores con la mesa permanente y ya apuntábamos ahí en septiembre del año pasado posibilidades de diversos escenarios, ¿no? Es decir, y entre ellos estaba el de que la pandemia siguiera como así ha sido y ver qué podíamos hacer, ¿no? Eso, pues, con la evolución de la pandemia, pues nos volvimos a reunir otra vez en enero para confirmar de alguna manera que sería como el año anterior, con una gran diferencia, ¿no? Si hemos previsto una serie de actos, pero dentro de la normativa COVID, todas las hermandades, gracias a Dios, este año van a poder hacer sus cultos cuaresmales, que el año pasado no se pudieron hacer, nada más que alguna hermandad, y después pues vamos a realizar pues el Vía Crucis de una forma diferente del Consejo. Vamos a hacer una pequeña exposición de enseres en el museo de aquí de la calle Real, para que de alguna manera pues el que pase por la calle Real, que eso es un sitio de paso, pues que sepan que estamos en Cuaresma y que próximo a la Semana Santa. Y después durante la semana de celebración realmente de la Semana Santa, de Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección, pues hemos hecho una serie de actos en las iglesias, todos los días, en una o en otra iglesia, para que las hermandades pues estemos presentes en los templos. Aparte, ya la hermandad que quiera pues tendrá sus imágenes pues bueno, puestas al culto de una manera un poquito más con más detalle, con flores y con cera y demás, el que quiera. Y bueno, de alguna manera es intentar pasar esa semana o esta Cuaresma con algo más de notoriedad que fue la anterior, ¿no? Que fue una cosa que
Además estábamos en pleno confinamiento, ¿no? Que ahí no salió nadie a la calle, ¿no? Claro, cualquiera podría pensar que, en fin, descartada la calle por la afluencia de público, quizá con parihuelas dentro de los templos, se podría emular algún tipo de estación de penitencia, pero es que, en fin, las propias cuadrillas no pueden tampoco. Claro, eso es imposible. No pueden Desde ejercitarse debajo de un paso de Semana Santa, ni de una parihuela, ¿no? Desde el punto de vista de la salud, yo creo que si hay algo que es contraproducente sería meter 36 personas mínimo debajo, ¿no? Que es lo que calza un paso de palio, debajo de un paso, ¿no? Y ahí todo cerrado, o sea que eso no tiene... A nosotros el año pasado nos pilló a traición y de sorpresa, ¿no? Este año estamos ya avisados con lo que nos viene, ¿no? Entonces, siguiendo en la línea de lo que dice Jesús, la idea es poder celebrar nuestros cultos, nuestros actos, ya sin compañía, con la Junta de Gobierno, y después transmitirlo a través de las redes, ¿no? a los hermanos, ¿no? Y poco más cabe hacer, más que después unirse a las convocatorias que haga el propio Consejo para las hermandades, ¿no? Que imagino que después las contará Jesús, ¿no? Las que tenga durante la Semana Santa. Pero en vuestro caso, en cuanto al silencio, ¿va a haber madrugada para la hermandad exclusivamente, quiero decir? No, el año pasado hicimos, en vez de madrugada, lo que hicimos fue en la madrugada, fue cuando proyectamos el acto penitencial, que lo difundimos a través de las redes, ¿no? Con el discurso que viene a ser el fervorín del hermano mayor, y tras eso hicimos el acto penitencial, pero todo estaba hecho a través de las redes, no estaba hecho no estábamos congregados allí, ¿no? Este año sí sigue estando la hora restringida y la concentración, el aforo también sigue siendo tan limitado, pues haremos lo mismo, ¿no? Si la hora ya está más abierta y si el aforo pues aumentara, como el oratorio es pequeño, pues entonces haríamos el acto penitencial y desde allí lo emitiríamos, pero yo no creo que las cosas vayan a cambiar mucho de aquí a un mes, ¿no? Claro. Yo me temo que 2 horas más, darán 2 horas más, pero bueno, ¿no? Depende de cómo se flexibilicen las medidas, o si no, al contrario... Claro. Pero a pesar de todo, a pesar que como muchos podrán ir a las 11 o a las 12 de la noche, ¿no? Claro. Pero el problema es la concentración de personas, ese es el problema. Sí. Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, el Vía Crucis, que lo vais a televisar en directo, pues creo que estaremos allí 70 personas en la catedral, se va a hacer en la catedral. Pero claro, va a ser con invitación, es decir, yo sé que hay... ¿Podría hacerse en la calle, Jesús? No. Teniendo en cuenta las características del Vía Crucis, que manteniendo la distancia, que es una hora en la que no hay mucha gente en la calle, te lo digo porque con motivo del Día de la Mujer, André, creo que va a haber manifestaciones con distancia de seguridad. Pero eso es una locura. Cualquier cosa que se haga es una locura, como se han hecho muchas, ¿no? Y desde luego yo pienso que no es arriesgarse a algo, es una tontería. Es decir, si bien es verdad que bueno el miércoles de ceniza, pues habría gente que se quedó fuera, a lo mejor, porque no estaba invitada y además era el mismo sitio, en la catedral. Si yo eso lo entiendo, pero eso yo creo que todo el mundo debe entender de que las cosas son como son. Es decir, forzar las situaciones yo creo que nunca es bueno. Y en este caso menos, ¿no? Es decir, que en un Vía Crucis normal y corriente en la calle, sí, nos podemos reunir 300 personas. Sí, pero sí es verdad que el Vía Crucis en la calle es más ventiladito, ¿no? Sí, claro, eso sí es verdad. Lo que pasa es que cómo controlas el aforo. Claro, es que no ese sería el problema, ¿no? Si los que van a hacer el Vía Crucis son los mismos que están en el templo y solamente eso, indiscutiblemente en la calle pues hay más ventilación, ¿no? Volvemos a lo mismo, el aforo del público, pero ¿te refieres? Claro. No, el Vía Crucis nunca ha tenido público, sí ha tenido participantes, ¿no? Exactamente. Y puede estar en esa... Digo, fuera del cortejo, sí. Claro. Pero bueno, tienes que ver cómo están las cafeterías, claro, ¿no? Pero el problema es que se puedan concentrar 200 o 300 personas. Claro. Entonces, no sabemos qué es más perjudicial, si 70 personas dentro del templo o 300 en la calle. Esa es la pregunta, ¿no? Desde que estamos con el COVID... ante el riesgo más vale... Claro, las misas que están con el aforo limitado, focos de contagio en una iglesia no ha habido, yo creo que no ha habido desde el principio ni una, ¿no?
Y yo creo que se debe seguir así hasta que esto pase, ¿no? Eso está claro. Nosotros teníamos previsto un concierto que lo íbamos a hacer en la calle, pero claro, ante la posibilidad, claro, nada más que venían las 3 caídas de Triana, en la calle íbamos a hacerlo en la Plaza de África, al aire, pero claro, y yo dije, pues, si aquí se meten 1000 personas para escuchar esto, ¿qué hacemos nosotros? De todas formas, como se planteó el año pasado, yo lo vi perfecto, ¿no? Además, el Via Crucis en Ceuta tiene un sentido distinto al que tiene en otros sitios. En muchos lugares el Via Crucis es el inicio de la Cuaresma. Aquí es al final de la Cuaresma. Al final de la Cuaresma. Porque es el Viernes de Pasión, después comienza la Semana de Pasión, ¿no? Entonces, aquí el Via Crucis se plantea como un momento de reflexión, de iniciación a la entrada de la Semana de Pasión. Entonces, yo creo que eso, como está planteado dentro del templo, es idóneo y yo creo que cumple su función, que es de lo que se trata, ¿no? Los titulares, decía Jesús, los titulares de las cofradías van a estar en los templos. No, eso es la hermandad que quiera. La hermandad que quiera hacerlo. Nosotros lo hemos propuesto. Y con la posibilidad de que se pueda acceder desde el exterior con el aforo limitado, naturalmente. Es abrir las iglesias. La regulación de la entrada. Abrir las iglesias y bueno, eso ya depende, en este caso, del párroco y de las hermandades, ¿no? Es decir, pero la idea es que, mira, oye, podemos hacer esto, el que quiera hacerla, que las haga, que las ponga, que los vistas como de salida, es decir, que haya otro ambiente en la iglesia que no es el de todo el año, ¿no? Es decir, que de alguna forma diferenciar durante la semana, ¿no? Sí, además todos los templos tienen 2 puertas, ¿no? Es decir, que se puede montar perfectamente un circuito, ¿no? Nosotros para este domingo, que teníamos el besapié, pues lo que vamos a montar, porque nosotros empezamos hoy los cultos, jueves, viernes y sábado, y el domingo haremos 1 hora y media de lo que se llama un acto de veneración, más que un acto de besapiés, ¿no? No se va a bajar el Señor y como el oratorio tiene 2 puertas, pues se pondrá de 12 a 1 y media, se montará un pequeño circuito por quien vaya, pase y se vaya, ¿no? Y no se quede en el oratorio. Es decir, que estas soluciones se pueden hacer y se pueden dar perfectamente y con la colaboración de todos pues se puede montar una línea de recorrido y que la gente transite y no haya concentraciones, ¿no? Antes hablábamos de que efectivamente va a haber Semana Santa, puertas para adentro, ¿no? De puertas para adentro, pero ¿cómo debemos vivir la fe cristiana en esta Semana Santa de nuestras puertas para adentro? Es un buen momento, creo yo, para hacer un acto de introspección, sobre todo en atención a lo que está sucediendo, a cómo la vida nos puede sorprender en cualquier momento, a cómo y cuántos se han ido ya para siempre por culpa de la pandemia. Yo creo, Andrés, que eso no tiene que ser la pandemia la que marque el rumbo. Claro, me refiero a reflexionar sobre la vida, ¿no? Eso está claro, ¿no? Es decir, esto nunca lo hemos vivido, porque claro, hay muchos que se dicen, coño, es que esto es que no se ha vivido nunca. La epidemia de la peste fue allá por el 1600 o 1700, ¿no? Es decir, que no tenemos experiencia en eso, ¿no? Pero yo creo que la Semana Santa y la Cuaresma, pues yo creo que todos los años debe ser en teoría lo mismo, ¿no? Es decir, pues bueno, el reflexionar algo, el ponerte a pensar, en este caso viendo todo lo que está sucediendo y viendo todos los errores que estamos cometiendo todos, ¿no? Y de alguna manera que nos sirva pues para situarnos un poquito, dejarnos de pelearnos entre nosotros, de ser un poquito más humanos, ¿no? En este aspecto, ¿no? Y realmente pues durante este tiempo que sí nos sirve para de alguna manera darnos cuenta de lo que realmente es importante en la vida, y dejarnos de simpleza y de historia, ¿no? Entonces yo creo que esto no lo debe condicionar la pandemia, esto tiene que ser una cosa que todos los años lo deberíamos de hacer los creyentes, los cristianos, ¿no? Y en este caso, bueno, los cofrades, ¿no? En este caso, ¿no? Claro, yo creo que es una buena manera de que en nosotros mismos haya Semana Santa, siga habiéndola este año, pues viviendo, pues en vez de salir a la calle para ver al silencio, pues en casa, experimentando un poco esa sensación, ¿no? Por nosotros mismos, digo. Sí, vamos a ver. Todas las religiones tienen en su ciclo anual, tienen sus periodos de reflexión, de introspección, de meditación. El Islam la tiene, ¿no? En su Ramadán, nosotros lo tenemos en nuestra cuarentena, en nuestra Cuaresma, ¿no? Y yo incluso creo yo que hasta el hombre que no es religioso
en este ciclo vital, que nosotros nos ponemos de una semana, un mes, un año, en ese ciclo, el hombre, aunque no sea religioso, siempre tiene tiempo o quizás deba disponer de esos momentos de reflexionar sobre su vida, ¿no? Y en el ciclo anual nuestro, en el cristiano, en el católico, la Cuaresma cumple esa función y tiene su punto álgido ya en la semana de oración, ¿no? Y es un buen momento para reflexionar. Indiscutiblemente, además, en este tiempo, si hay una reflexión que no se nos va de la cabeza, es sobre la pandemia y sus consecuencias, ¿no? Hay cosas que han venido para no irse, hay otras que a mí me sorprende que haya gente que no las tenga en cuenta, porque si es verdad que algunos sobre eso reflexionamos, no hay día que no haya noticias sobre fiestas y sobre fiestorros, ¿no? Pero bueno, los que pensamos sobre la vida y las cosas trascendentes de ella, pues yo creo que es un momento idóneo para reflexionar, ¿no? Entonces hay cosas en lo personal y en lo institucional que van a cambiar para siempre. En lo institucional yo creo que lo que ha sucedido ha sido que se van a adelantar los cambios, no que la pandemia haya cambiado las instituciones, pero sí es verdad que aquello que estaba previsto cambiarse de aquí a 10 años ya ha tenido lugar o va a tener lugar debido a la pandemia, ¿no? Como es el mundo digital, etcétera, el mundo de la comunicación. Y en lo personal también hay cosas que van a cambiar. Hay reflexiones que son personales, que son sobre lo trascendente, que eso indiscutiblemente el hombre que piensa sobre su destino piensa, reflexiona y ve lo frágil que somos, ¿no? Y lo frágil que está siendo para algunas personas esta enfermedad, ¿no? Porque estamos viendo gente alrededor que se nos han ido, ¿no? Hay otras cosas que son más intrascendentes, que también van a cambiar, ¿no? Como son, en el caso que nos afecta de las hermandades, tanto institucional como personal, que es nuestra relación con nuestros hermanos. El mundo digital, por ejemplo, se ha comido las comunicaciones escritas, ¿no? Y nos ha forzado a adelantar los tiempos y ya tenemos casi todos correo electrónico, WhatsApp, Facebook y dentro de poco todos tendremos página web, porque es lo que el futuro nos demanda, ¿no? Esa comunicación a la que nos hemos visto forzados precisamente por la ausencia del contacto personal. Sí, es que hemos estado varios meses encerrados. Dos meses mínimo. Y luego seguimos sin poder darnos un abrazo, darnos la mano, darnos un beso. Entonces, yo creo que todo este tiempo, y insisto que la Cuaresma puede favorecer mucho esto, nos debe servir para seguir reflexionando sobre aquellas cosas de las que ya nos hemos dado cuenta. Es decir, de las cosas que no tienen tanta importancia como nosotros le otorgábamos, y de aquellas cosas que pasaban desapercibidas y que sí la tienen. El objetivo final es ser mejor en todas las confesiones religiosas, ser mejor persona. Bueno, pues este camino quizás, si puede tener algo a favor, es eso, ¿no? Hombre, yo desde luego, lo que se está viviendo, a mí me da mucho que pensar, ya no como cristiano, sino como persona, ¿no? Y bueno, ya no solamente las tragedias de la gente que está falleciendo, ¿no? De los familiares que están sufriendo o los que tienen en el hospital, sino en el tema económico. En el tema económico va a ser brutal, a nivel de la península y a nivel de la ciudad, ¿no? Esto yo creo que va a ser una segunda pandemia en el tema del sufrimiento de las personas, ¿no? Hoy he visto, antes de venir para acá en televisión, a Íñigo Errejón, que estaba hablando de unas declaraciones, y le estaba diciendo en el Congreso de Diputados que la cuarta ola iba a ser la ola de la salud mental, y es verdad, porque la presión a la que estamos sometidos, por lo menos yo ya la noto, después de un año se nota, sin duda, ese hartazgo que se tiene, y que de alguna manera hemos dado cuenta, como tú has dicho, de las limitaciones que tenemos, ¿no? Es decir, de lo poquito que somos, vamos, que no somos tan duros como creemos, sino que somos bastante frágiles, ¿no? Y bueno, eso pues bueno, pues esto yo creo que de aquí en adelante, pues tendremos que replantearnos algo, ¿no? Es decir, y darle importancia realmente a lo que es importante, ¿no?
que yo creo que es bastante complicado, bastante difícil, ¿no? Porque somos humanos y cuando esto pase, lo normal es que volvamos a la andada, ¿no? Muy humano. Precisamente ya tuvimos antes de las Navidades un debate aquí sobre las consecuencias psicológicas de la pandemia y les quiero ya adelantar que el próximo jueves, con motivo del 20 aniversario del Colegio de Psicólogos, vamos a volver a abordar ese tema, a ver qué evolución ha tenido, porque imagino que los psicólogos están teniendo mucho trabajo. Enseguida volvemos para analizar otras cuestiones como, por ejemplo, apuntabas tú la de la economía. La Semana Santa es un periodo vacacional y bueno, es muy favorecedor para el sector servicios, para la hostelería, de qué manera y qué medidas, siempre supeditadas a los datos, se podría, según vosotros, adoptar para que la Semana Santa también tuviese ese comportamiento favorable en cuanto a la economía. Pero antes nos vamos a la entrevista que nuestra compañera Cristina Díaz le ha hecho a la autoridad eclesiástica de la ciudad, al vicario de Ceuta. Por segundo año consecutivo se presenta una Semana Santa singular. Ha sido un tiempo muy duro, un año muy duro y ahora en estos momentos vemos, padre, que bueno, prácticamente va a ser igual que el año pasado, con más conocimiento de la enfermedad, pero suprimiendo procesiones. Ahora ya me contará qué cultos creo que no, que sí se van a seguir manteniendo. ¿Cómo se presenta esta Semana Santa? Buenas tardes ante todo, Cristina, y a todos los televidentes de Radio y Televisión Ceuta. Muy agradecido como siempre a vuestra presencia y atención a las comunidades religiosas y especialmente en este tiempo de Cuaresma vuestra cercanía a la Iglesia como un medio público de transmisión de la fe, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. Pues seguimos, como tú misma has afirmado, en la línea del año pasado. Tristemente el año pasado nos anticipamos a toda España, ya anunciando que suspendíamos las salidas procesionales de Semana Santa y que dentro de las medidas de cautela que impusieran nuestras comunidades autónomas, el gobierno de la nación, en cuanto a las medidas sanitarias, pues nosotros las acataríamos e intentaríamos de adaptarlas. Eso es lo que venimos haciendo durante todo este tiempo y lo que hicimos el año pasado, aún estando en un estado de alarma donde todo el mundo pues vivía un confinamiento total, y este santuario pues se convirtió en el referente espiritual de esa Semana Santa, que era la Semana Santa de la vida interior y de la familia, donde pues la imagen de la Virgen nos invitaba a vivir esa Semana Santa doméstica en el recuerdo y en las tradiciones de nuestra gastronomía tan típica de Cuaresma, pero con la interioridad y la profundidad que marcaba el ritmo cuaresmal y la Semana Santa, viviendo pues casi todas las celebraciones de manera telemática y a través de la televisión, las distintas publicaciones que se iban realizando. En este sentido, este año seguimos la misma línea, Ya sabéis que los obispos del sur y también pues nuestro obispo diocesano dictó un decreto donde pues prohibía todas las celebraciones que tuvieran lugar en la calle, es decir, en la vía pública. No así este año, al no tener un confinamiento total, pues no sería así en nuestros templos, que se adaptarán a las medidas y a los criterios sanitarios del momento, incluso hasta los horarios, para que, respetando las celebraciones litúrgicas en sus días y en sus horas, podamos acoger, dependiendo del aforo que cada templo pueda tener, pues esas celebraciones que sean de culto interno, que se le ha venido a llamar. El Consejo de Hermandades, ya sabéis que esto lo hizo público y tuvimos una reunión y manifestamos pues nuestra intención de poder acercar a los hermanos y a los fieles a esa Semana Santa interior que vivíamos en los templos y adaptando todos los cultos de las hermandades a las medidas sanitarias y a la capacidad de aforo que tuviéramos en el momento. Esto va a suceder de una manera diferente, ya ocurría el año pasado. ¿Cómo puede hacer la gente para acercarse a la iglesia en estos momentos complicados? Es verdad que para muchos son importantes las procesiones porque a lo mejor no todos sabemos demostrar la fe o de la misma manera, ¿no? Acudiendo a la iglesia. Quizás sea un momento para pensar de manera interior cómo transmitir nuestra fe y cómo estar más cerca de la iglesia. No cabe duda. La Iglesia desde el primer momento, el Santo Padre nos pidió a todos los sacerdotes del mundo, en especial los obispos, que son los que pues, sostienen las iglesias particulares, que tuviésemos esa cercanía a los fieles
incluso ampliando horarios, multiplicando celebraciones para que los fieles estuvieran atendidos. Lo que la Iglesia intenta hacer es atender la devoción y la fe de los fieles. Y eso pues lo hemos hecho desde el primer momento que empezó la desescalada, ampliando pues los horarios y las celebraciones para que pues todo el mundo pues que sintiera la necesidad de poder celebrar la Eucaristía o las confesiones o las misas, las mismas misas funerales de difuntos, aplicándolas a una hora distinta de la habitual, pues las familias pudieran estar atendidas y bueno, pues respetando esos aforos determinados, mucho, respetando esos aforos, pues poder adecuar a nuestras iglesias, a nuestros templos, pues cada situación. Sabéis que se dan situaciones muy desagradables en estos días y que tenemos que tener una compasión y un miramiento con esas familias que o pierden un ser querido y necesitan un espacio mayor para poderle despedir con dignidad, o quizás a lo mejor una oración o una misa por un ser querido, las mismas celebraciones sacramentales, reduciendo aforo y ampliando horarios, y eso es lo que hemos llevado. Este año, como bien ya expresó el Consejo de Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad, el mismo presidente y todos los que formamos parte de la mesa permanente del Consejo, pues la idea era mantener esa vida litúrgica interna y posibilitar a los fieles que, pues no teniendo la posibilidad de ver a sus titulares y esas estaciones de fe y esas profesiones de fe en la calle, pues pudiera hacerlo en los templos. Eso sí, evitando cualquier aglomeración, evitando el contacto continuo y permanente del traslado de enseres, de montajes no debidos en las iglesias, es decir, estarán las imágenes en sus capillas, en sus templos, en sus sedes canónicas, con celebraciones tanto organizadas por el Consejo como las organizadas por los párrocos en sus distintas parroquias, pero eso sí, atendiendo esa vida interior de los fieles que necesitamos de ver a nuestro Cristo y a nuestra Virgen, recordar a nuestros familiares, recordar las cosas de niño, vivir nuestra Cuaresma, vivir nuestra Semana Santa, pero de una manera pues interna. ¿Por eso cobra más importancia, si cabe, la muerte de Cristo en este desafío que nos ha planteado la vida? Bueno, todos sabemos que en estos momentos hemos experimentado algo que a todos nos une, que es la debilidad, y evidentemente en esa debilidad la compasión de ese Señor que ora en Gesemaní, vamos, prueba de ello es el cartel de Semana Santa de este año, que es la agonía de Gesemaní en nuestra ciudad. Creo que tanto las torres de nuestra catedral como el santuario de nuestra patrona, como esa imagen de Jesús orando en el huerto, es como pidiendo al Padre que pase esta hora cuanto antes, pero que aún así tenemos que asumir la voluntad de Dios y tenemos que vivir estos momentos abriendo nuestra vida a la trascendencia. Es decir, todos sabemos que tenemos un día de nacimiento y un día de muerte, pero hay situaciones que conlleva esta tragedia que nos hace pues abrir más nuestro interior a Dios y plantearnos el verdadero sentido de nuestra vida. ¿Y nos ha acercado más a Jesús la situación? Evidentemente, yo pienso que la Semana Santa necesita de una reconversión, porque aunque nosotros lo hacemos a nuestra manera y expresamos la pasión de Cristo y la profesión de nuestra fe a nuestra manera, pero sí necesitamos recuperar ese aspecto auténtico de la fe. Es decir, en la vida no son todos los tatachines, ni son las bandas, ni son las costalerías, ni que eso está muy bien, y eso nos une muchísimo y nos hace vivir ese aspecto fraternal y comunitario. Y cultural también, y cultural, ¿no? Tradicional. Sí, pero que estos momentos nos están orientando hacia la búsqueda de lo auténtico. Y lo auténtico está en el interior, cuando un alma se abre a Dios, y realmente reconocer que la pasión de Cristo es por cada uno de nosotros. En estos momentos, pues claro que la persona se pregunta más. Evidentemente, no cabe duda que ante las situaciones que estamos viviendo, tanto en el hospital como en el tanatorio, como en muchas situaciones económicas desagradables, uno necesita abrirse mucho más a la trascendencia. Y como el mismo cartel de Semana Santa indica, estamos viviendo un Gesemaní permanente. Pues muchísimas gracias. Nada, hasta pronto. Vosotros. Muchísimas gracias. Decía, lo acabamos de oír, decía el vicario, lo importante, lo realmente importante está en el interior, y la Semana Santa necesita de una reconversión a título de fe. Yo quiero hacer una mirada al futuro, al año que viene, optimista si es posible, para preguntaros cómo va a ser esa Semana Santa cuando esté de vuelta, que espero, y todos esperamos que sea ya el próximo año, ¿no? Yo espero que sí, vamos, si no sería. Esta mañana me preguntaba un compañero, dando cuenta de que íbamos a estar aquí esta noche,
que, como podía ocurrir con carnavales, ¿no? Que si iba a ser, podía haber sido o podrá ser una explosión de, en este caso, de costalería, que es algo que ha planteado muchos problemas también en los últimos años. Bueno, ahí, mira, ahí... En aspectos generales, ¿cómo vas? ¿Cómo puede ser? Hay dos posibles escenarios. Uno que sea una explosión, como tú dices, y otro que no sea tanta explosión, sino que nos cueste trabajo el arrancar de alguna manera, no a las hermandades, sino, pues en este caso, el mundo de la costalería. Yo el otro día hablaba con un capataz, que eso no podemos decir, tenemos que empezar a tocar a los chavales de la costalería, pues después de pasado el verano. Hay que empezar a tomar contacto con ellos, porque claro, después de 2 años que no hay una relación como habitualmente hay en una cuadrilla, que durante, yo qué sé, pues a lo mejor empiezan a verse después del verano y están de una forma más o menos continua, pues conectando cada uno con ellos y hablándose, pues a lo mejor después me decía este hombre, a lo mejor nos cuesta trabajo volver otra vez a empezar a andar, ¿no? Sí. Digo, si lo hacemos con tiempo, yo creo que no. Yo creo que la gente estará con ganas de volver a ver a su hermandad en la calle, de hacer ensayos, de relacionarse con los demás hermanos, claro, cosas que no hemos podido hacer en este año y pico, ¿no? En este año que tenemos, ¿no? Eso es un escenario. Y el otro es que sea una explosión. El otro es que sea una explosión de ganas y de que es posible, ¿no? Cualquiera de los dos escenarios, pues yo me voy más por el positivo, no el negativo, ¿no? Así que... Aunque vuelva ya es bastante. Lo que pasa es que hay quienes opinan, con respecto a los cambios, tú hablabas de eso antes, Carlos, que hay cosas que han llegado para quedarse, como el tema de la mascarilla. Aunque todos estemos ya vacunados y aunque pues se permita la reagrupación de personas y tal. Difícil una cuadrilla, ¿os imagináis una cuadrilla debajo de un paso con mascarilla? No, yo lo veo imposible. Los dos hemos sido capataces durante muchos años. Yo he sido 22 y luego yo también he sido otros tantos, no sé qué. Más o menos. Yo creo que más o menos experiencia sobre el asunto tenemos, ¿no? Yo soy menos optimista, pero no por nada, sino porque tampoco estaba la cosa clara en los años anteriores a la pandemia, en cuanto a la costalería. Sí. Todos sabemos cuáles son los números, ¿no? Una cofradía puede tener tranquilamente, una cofradía de 2 pasos, tranquilamente puede tener 70 costaleros, ¿no? Y las de un paso, ¿no? Son 90 misterios, tienen 40, ¿no? Eso multiplicado por 17, esos son muchas hombres y mujeres en Ceuta para trabajar de costalero. Demasiados, para tanto no hay. Pero bueno, y es por eso por lo que muchos costaleros y costaleras hacen 2 corridas, como se dice, ¿no? Hacen 2 salidas, ¿no? Sí. Que eso vaya a cambiar a mejor o a peor, yo no. El futuro siempre es incierto y Ceuta además siempre te sorprende, ¿no? Cuando quieres no hay, cuando no hay aparecen, esa es una cosa. Pero bueno, no, el futuro no sabemos lo que nos puede. Lo que sí es verdad es que las cofradías son uno de los grandes Paganini de esta pandemia, como lo han sido los sectores de la hostelería, que antes comentábamos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las asociaciones son uno de las grandes instituciones frustradas por su sentido, por su idiosincrasia, por lo que tienen que hacer, que es asociarse, que es juntarse, que es verse. Las hermandades pues van a estar 2 años sin cumplir con sus hermanos, sin cumplir con su función, ¿no? Y por eso antes decíamos que tienen que buscar desarrollarse en otras líneas y no abandonarlas. Yo tengo la esperanza de que se retome, por lo menos donde lo dejamos, ¿no? Y efectivamente, con nuevas costumbres. Ahora que ya, si yo me lavo las manos 3 veces antes, pues ahora nos estamos lavando 6 veces, ¿no? Al día, ¿no? Y el tema de la mascarilla, cuando estamos muchos, y mantener la distancia social, somos muy propensos al abrazo y al besuqueo. Hay cosas que sí van a cambiar del contacto físico, pero desde luego lo que no debe de cambiar es el vernos, cuanto más días mejor en una hermandad, los hermanos, porque esa es la vida de la hermandad. Sin ese contacto no hay hermandad, claro. Y la hermandad no puede cumplir con su función. Bueno. Ni puede hacer sus cultos públicos, ni puede hacer sus cultos internos, ni puede hacer otra serie de cosas que hacen las hermandades y que colaboran al dinamismo de la ciudad.
porque eso no hay que olvidar que las hermandades cumplen una función económica, social y religiosa, por supuesto, que es la fundamental dentro de la ciudad, ¿no? Y si no pueden verse, si no pueden asociarse, si no pueden estar juntos, pues indiscutiblemente algo se nos va a morir. Bueno, ya veremos en definitiva qué dictamen de las cosas van haciendo los expertos, porque con que vuelva a la calle, con que vuelvan los pasos a la calle ya es bastante, aunque es cierto que no sé si llegará a darse la circunstancia en el periodo de un año de que se pueda permitir en un lugar tan cerrado como son las andas de un paso a 40, 30 y tantas personas, ¿no? Haciendo además un ejercicio físico muy importante. Habrá que pedir el certificado de vacunación. Una PCR. Y una PCR antes de entrar, pero hecha 10 minutos antes, ¿no? Ojalá pueda volver a ser así, ¿no? Es que no se sabe, la verdad es que es hablar por hablar, ¿no? Porque esto, ojalá esto con la vacuna, todo, lo que pasa es que yo creo que estamos metidos ahora mismo en el túnel, en medio del túnel, y la luz la vemos, si la vemos algunos la vemos muy lejos y un poquito oscura, ¿no? Pero porque llevamos un año y nadie creía que íbamos a estar un año así tal como estamos, ¿no? Y bueno, hay que ser optimistas y esperar que el año que viene, y si no el que viene el otro, pues el que podamos volver a una normalidad, que lógicamente habrán cambiado muchísimas cosas, pero a una cierta normalidad, ¿no? Entonces, el tema de los 40 o 50 o 36 o 30 debajo de un paso en 4 por 3, más o menos, 12 metros cuadrados, pues la verdad es que es complicado, porque además que la gente ahí va trabajando y va exhalando y eso es complicado, pero vamos, no sé hasta qué punto podrá ser eso realidad o no. Además, en el caso de la Semana Santa no cabe barajar la hipótesis del cambio de fecha, ¿no? Como pasa con los carnavales. Yo escuchaba a un carnavalero que estaba siendo entrevistado en una cadena nacional de Cádiz y decía que aseguraba que el carnaval del año que viene se va a celebrar más adelante de la fecha yo te puedo decir, Andrés, que yo cuando estaba en Cádiz estudiando, que estaban prohibidos los carnavales entre comillas eran en mayo. Sí. Eran en mayo. En Ceuta en agosto, porque yo me disfrazaba en agosto, que conocíamos la cabalgata en agosto. Y tú también has venido, creo que alguna vez, ¿no? Así que, pero lo que pasa es que... Pero la Semana Santa es la luna de Parecer y es cuando es, ¿no? Y eso es cuando es, y eso no se puede mover, ¿no? Pues enseguida conocemos algo que ya ha sido publicado por los distintos medios de comunicación y por nuestro informativo, que es la reunión que el Consejo de Hermandades tuvo hace unos días en el Palacio Autonómico con el Gobierno de la ciudad. Vamos a repasar los objetivos, lo que planteasteis, pero antes vamos a también ver imágenes de la presentación del cartel, que también tenía lugar hace unos días y pues ahora comentamos acerca de un poco lo que se ha originado a partir de este acto. Eso vamos a verlo enseguida. Si quieres, Jesús, comentamos, porque en las redes sociales se despertó, ahí lo tenemos las imágenes, una cierta polémica con un presunto plagio. Yo estaba al margen de la polémica porque yo, como no estoy en la red social, no me he enterado del tema. Sí he escuchado algo. Y bueno, yo la verdad es que el otro día no sé quién me llamó, alguien de un periódico me llamó, y yo no voy a entrar en o sea, polémica. Que lo de las redes sociales es como de la traca esta que hay en la falla, que uno enciende la mecha y aquello ya... Yo comprendo todo lo que se ha dicho, pero porque han dicho muchísimas cosas, según me han comentado, han dicho muchas cosas, no han llegado a insultar, pero sí, yo creo que en este caso el autor del cartel se ha tenido que sentir un poquito apabullado, porque la verdad es que se han dicho cosas que no se deberían de haber dicho, ¿no? Pero bueno, yo partiendo de la base que aunque el gusto es un libro abierto y que cada uno puede tener su opinión, lo único que yo digo con respecto a eso es que hay que tener respeto a las personas, sobre todo. ¿Que todo es mejorable? Pues por supuesto que sí, ¿no? Es decir, que en este caso la mesa permanente del Consejo decidió encargar un cartel por un motivo justificado, nada más. Primero, por el tema de la pandemia, porque no nos podíamos reunir. Y segundo, porque normalmente cuando
hacemos el cartel de Semana Santa con fotografías, lo que se pide es fotografías que sean del año. Entonces, el año no ha habido Semana Santa, luego no había fotos de ese año. Y nos decidimos, porque aparte surgió en uno de los plenos del Consejo que, bueno, que podíamos tener, aparte de fotografías, pues unos cuadros que en vez de fotografías fuesen cuadros, ¿no? Y en este caso, pues bueno, se votó en la mesa permanente, salió el nombre de Andrés y fue el que se le encargó el trabajo. Y punto. Si es plagio, si no es plagio, eso, yo no soy un técnico en arte, por supuesto, y entonces no lo sé. Es más, cuando dijeron que era plagio de un cuadro que había en el Prado, yo en el Prado he estado un par de veces, pero yo el cuadro no tenía ni idea de que estaba allí. Y la verdad es que, bueno, yo reconozco que mi experiencia artística es corta, yo soy bastante corto en ese aspecto, pero también es verdad que hay mucho catedrático suelto, eso también es verdad, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo, para evitar polémicas, nosotros siempre hemos tenido el principio de no entrar en polémicas, ¿no? Sino, claro, oye, esto es así, ha ocurrido, que cada uno opina lo que yo respeto a la opinión de todo el mundo, y punto, bueno, no tengo más que decir. En cualquier caso, polémicas aparte, la simbología del cartel de este año. Bueno, lo que pasa es que yo sí le comenté pues vamos, yo con Andrés no hablé personalmente, pero yo sí le comenté que quería una cosa alegórica, es decir, que no una cosa de una imagen determinada, ¿no? Y bueno, pues eso es, cuando tú le encargas un cartel a un artista, en este caso, y además queríamos que fuese de aquí, porque yo tengo conocidos fuera de Ceuta que pueden pintar un cartel, por supuesto, ¿no? Pero digo, bueno, yo pensando como yo pienso en ese aspecto, bueno, pues mira, hay que hacer un poquito de patria, ¿no? Y en este caso, pues, encargamos el cartel a Andrés y punto. Yo creo que se le ha dado más importancia de la que tiene, por supuesto, y bueno, y ahí está. Que nosotros ellos van en el sueldo, además. Sí. Las críticas van en el sueldo. Carlos. Bueno, ya en cuestión de gusto, bueno, ya cada uno da su parecer, ¿no? Para que sea o no sea plagio, tiene que haber una serie de coincidencias, ¿no? En números y en formas, ¿no? Es decir, eso es mucho decir. Ahora, que es una obra inspirada en una cuestión, sí, pues puede ser, ¿no? Pero vamos, se puede haber inspirado en Montesión, y aparte se puede haber inspirado en muy fina, ¿no? La línea entre la inspiración y el plagio es una línea. Pero que aparte él mismo dijo en la presentación del cartel que se había inspirado en un cuadro del 1700, de no sé, pues bueno, perfecto. Que te pueda gustar más o menos, eso sí, es... Además decía que era un momento que no estaba recogido además en las escenas procesionales de Ceuta, ¿no? Exactamente. Todos conocemos otras cofradías donde ese momento se recoge, ¿no? Y el momento sí es un momento bonito, ¿no? Es el momento del Huerto de los Olivos. Es decir, que el momento sí está bien elegido y después él además lo adorna o lo enriquece con vistas de Ceuta, ¿no? Pero bueno, otra cosa es ya las bondades pictóricas del autor. Eso es las polémicas de redes sociales, que me parece muy bien, ¿no? Yo lo que pasa es que yo no me meto en esas historias, nunca me he metido, ni me voy a meter, ¿no? Porque no me gustan, ¿no? Así que... Eso es cualquier tema que entre en las redes sociales origina una espiral además, que va creciendo exponencialmente en y ya 10 minutos, incontrolable, ¿no? Pero vamos, yo creo que la gente no se da cuenta a veces lo que escribe y tira para adelante, ¿no? Claro. O sea, es una falta de humanidad, pero bueno. Hemos dicho también, como ustedes saben, que el pasado miércoles fue el miércoles de ceniza. También vamos a ver ahora imágenes sobre las que podemos comentar, Jesús, la reunión de la que hablábamos, que mantuvisteis hace unos días con el gobierno de la ciudad. Bueno, mira, nosotros cuando nos presentamos en este caso a las elecciones de que hubo, no sé si fue en el 2019, no me acuerdo ya. 2019 fue, ¿no? Sí, no me acuerdo, ¿verdad que no me acuerdo? Pues teníamos un proyecto y nosotros tenemos pensado trabajar a 4 años, ¿no? Es decir, que durante estos 4 años, lo que pasa es que nos ha cogido en mitad justo de esto, pues el tema de la pandemia, ¿no? Que ha trastabillado todo, ¿no? Porque fundamentalmente primero porque una de las ideas que teníamos desde las que se formaran comisiones de trabajo dentro del Consejo era imposible hacerlas, porque no nos podíamos reunir, claro. Entonces, eso ha venido a descolocar un poquito la idea que teníamos. Pero yo creo que tenemos que dar un paso hacia adelante, y el paso hacia adelante es de asentar cosas que todavía no tenemos, que adolece el Consejo, ¿no? Por ejemplo, tenemos una casa del Consejo que se nos viene pequeña, eso fue cedida, si yo no recuerdo mal, hace más de 15 años, ¿no? La casa que tenemos ahí se ha quedado, le hemos dado un uso extraordinario.
hemos intentado todos los rincones pues aprovecharlos, pero ya no da más de sí, claro. Entonces se le ha puesto en conocimiento en este caso del presidente de la ciudad y una comisión que se ha montado a tal efecto, donde hay parte de la mesa del Consejo y parte de fomento, de turismo, de presidencia y de cultura, para que de alguna forma, que son los cuatro áreas de la ciudad que tienen algo que ver con el Consejo de Hermandades, vamos, en las relaciones, ¿no? Y estamos en ello, estamos a ver si podemos cambiarnos una casa del Consejo para hacerse, más que nada porque somos un colectivo, como ha dicho antes Carlos, que somos un colectivo que tenemos que ver socialmente, religiosamente, culturalmente, es decir, que somos un colectivo que el que no lo quiera ver es porque no quiere verlo, pero somos algo más de 10.000 personas las que estamos de alguna forma vinculados a las hermandades, ¿no? Unos más, otros menos, pero que estamos vinculados. Entonces, quieras que no, tenemos un cierto peso en la sociedad de Ceuta, ¿no? Entonces, yéndonos a esto, el calendario de festividades de la ciudad, el 90% son fiestas religiosas que tienen algo que ver con algo religioso. En este caso, cofradías de penitencia, cofradías de gloria, lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que se nos tiene que dar ese sitio, ¿no? Y entonces, por eso estamos pidiéndole a la ciudad que nos cambie de sede. Y hay otros tipos más por ejemplo, un almacén de pasos, que es una cosa ya histórica, que el almacén de pasos es para unificar en un sitio determinado, pues todos los pasos que tienen las hermandades, que estén unificados en un sitio protegido, que esté libre de humedad, que esté seguro y demás, porque cada uno lo tenemos donde algunos podemos. En una casa de hermandad, Claro, otros claro. en el templo, ¿no? Claro. Pero es que hay hermandades que tienen, en una plaza de garaje tienen el paso, ¿no? No me digas. Claro, es que no pueden, es que no hay sitio para otra cosa. Entonces, unificar. Hemos llegado a tener los pasos en el almacén del El recinto. almacén de recinto, Yo recuerdo cuando subíamos los recintos arriba de los pasos. Arriba del todo. Eso es para verlo, ¿no? Y además con la humedad, esto que se llovía. Pasa que las hermandades son muy sufridas, ¿no? Claro, claro. Y bueno, Entonces, yo creo que tenemos que no exigir, porque yo no soy de exigir nada, pero sí de alguna manera el de decirle, oiga, que somos un colectivo, que trabajamos de una forma totalmente altruista durante todo el año, que tenemos un patrimonio que se lo cedemos, que no es nuestro, que es de la ciudad de los ceutíes, y que nosotros lo custodiamos, y que se trabaja para tener el patrimonio que se ve en las calles durante la Semana Santa, ¿no? Tanto de imágenes como de pasos, como de orfebrería, como de todo, de bordados, de todo. Y eso es gracias al esfuerzo de la gente que está en las hermandades. Y de alguna forma es reconocer eso. Y reconocer es como, pues dándonos lo mínimo que pedimos, porque nosotros no somos de pedir muchísimo, pero algo. Y después, dentro de esa reunión que ha habido, pues le hemos llegado a ofertar a la ciudad el aspecto turístico de la ciudad, que no es un tema nuestro, porque eso no es un tema de las hermandades, pero sí es verdad que dentro de esos caminos que tenemos con la ciudad, social, económico y demás, pues coño, pues si nosotros podemos de alguna manera hacer que la ciudad, hacer un reclamo de la gente para que vengan, conozcan la Semana Santa, conozcan las hermandades, conozcan y aparte pues se gasten aquí sus perras, pues bueno son, Claro. porque va en beneficio de la ciudad, ¿no? Claro, Y pues se lo ha ofrecido. Eso hay que poner sobre la mesa mecanismos de promoción. Claro, en este caso, claro. ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las finalidades que tiene, que podemos nosotros darle a la ciudad, ¿no? Es decir, pues la imagen, que es una imagen seria, porque hoy en día, vamos, yo no sé si Carlos estará conmigo en decir que antes había cierto recelo a saltar el charco y enseñar lo que teníamos, pero que ya no estamos, ahí estamos con un patrimonio bien, con gente que está preparada. Importante, ¿eh? ¿no? Ahí tiene. Claro, hombre, el patrimonio de Ceuta bien, es muy importante, ¿eh? Y además importante, con gusto, con gente preparada, madura. Es decir, que eso hay que ponerlo en valor, claro, y eso es un reclamo turístico. Y como estamos en África, lo que le hemos propuesto a la ciudad es que se inicie un expediente para que declaren a la Semana Santa como de interés turístico internacional, porque estamos en África, claro. Y que sea un posible reclamo, punto. Y después ya publicaciones nuestras y demás, ¿no? Es decir, pero que es de alguna manera el colaborar con la ciudad, ¿no? Es decir, que sea una cosa recíproca. Nosotros damos trabajo y horas y bueno, y ilusión y mucho curro,
y a cambio, pues más o menos que no se nos tenga en cuenta en alguna otra cosa. Eso es ¿Cómo es la salud de la Semana Santa, Carlos? Porque al parecer hubo hace unos años algún momento quizá de una cierta mayor debilidad, luego se recupera. Me estoy refiriendo a nivel de seguimiento. Tú hablabas de turismo, es verdad que vienen turistas en Semana Santa aquí, por supuesto muchos ceutíes, muchos caballas que están viviendo fuera, pero también se ha afeado lo que no sé si llega a ser no sé si llega a ser una leyenda urbana de aquella gente que se va fuera. Sí, por puntualizar, incluso cofrades que sacan sus pasos a la calle y luego se van a Sevilla. Sí, de todo hay, pero aquí en Huesca y Teruel, aquí en Málaga y en cualquier sitio, pues habrá cofrades que, cumplida su misión, se van a la playa, que es lo que en ese momento toca, ¿no? O se van de viaje al extranjero, que se puso muy de moda hacerlo en Semana Santa. En Ceuta, además, teníamos un tiempo vacacional después de Semana Santa, que ese era el periodo interesante, que siempre se barajaba con el MEC, ¿no? Poner el periodo vacacional de Semana Santa de primavera, Semana Blanca, ¿no? Ponerlo después, mejor que antes, porque la gente que se iba antes ya no volvía. Mientras que los demás, bueno, vivíamos la Semana Santa y después de Semana Santa salíamos, ¿no? Yo el primero, ¿eh? Una vez que cumplía mi periodo de mi Semana Santa, pues después del domingo, pues yo cogía y salía, ¿no? Y salía, y que era lo ideal, porque podía estar en tu tierra y después salías fuera. Pero yo siempre he dicho que aquí cada uno hace lo que quiere, puede, y le permite a su mujer, ¿no? O sea que eso es así, ¿no? Así que depende de tu familia, tus necesidades, tu gusto y tu deseo. Pedir que la gente se quede es una tontería. Ha habido un tiempo, es verdad, donde la gente vio la Semana Santa de Ceuta como muy interesante, que fue que fue el despegar, ¿no? Yo me refiero a una serie de años en los que la calle está un poco desangelada, pero aquello en los últimos años yo creo que se ha recuperado, Después remontó, ¿no? Es decir, que igual que en los años 80 hizo un pequeño repunte, después volvió otro repunte en los años 90, que fue cuando el nuevo Consejo. Es decir, que ha habido siempre momentos, Ceuta como siempre y en todo va de repuntes, ¿no? Y otra vez decae y vuelve a subir. Todo depende, bueno, pues de lo que las generaciones de ese momento le hayamos sido capaces de transmitir y ellos tengan deseo de ver, ¿no? Siempre hemos dicho que, por ejemplo, que ahí estamos viendo las imágenes del Martes Santo, que siempre decíamos cuando salía el Nazareno, en el Martes Santo, decíamos que después del Nazareno la gente ya picaba billetes, ¿no? Y es verdad, se hacía, sí, es verdad, mucha gente se iba. Otro golpe lo tenían pues ya el jueves, ¿no? Vais el jueves. Pero esa es una constante de Ceuta. Lo que pasa en Ceuta es que la tasa de reposición no es igual a la que hay en Sevilla o la que hay en Málaga, donde se van miles. O sea, de Málaga, de Sevilla, de Córdoba, se van miles. Pero miles, de ellos. Tú verás, lo que pasa es que van otros tantos miles. Claro, hay que imaginar lo que la no celebración de la Semana Santa, como la no celebración de los carnavales, ha supuesto para Cádiz y para una ciudad como Sevilla, ¿no? Claro. A nivel de pérdida económico, Entonces, ¿qué somos capaces de poner en valor en la calle, que hagamos nuestras cofradías atractivas? Porque aquí juegan varios actores. Está la ciudad, está la iglesia y están las hermandades. Y cada uno tiene que poner de su parte para hacer ese periodo que sea un periodo de disfrute del ceutí, que salga a la calle, que viva esa semana hasta tarde, con sus procesiones, con sus tertulias, con sus bares, con sus cenas, y ese ciclo, esa semana, se puede vivir en la calle, sanamente y disfrutando de tu ciudad, de tus amigos, de tu familia y de lo que es la vida y lo que es la primavera, que es lo que se está estrenando en ese momento. Y eso es lo que tenemos que conseguir, hacer ese periodo atractivo. Y entonces será económicamente, pues será rentable para la ciudad. Estamos agotando el tiempo, nos quedan unos minutos. En la recta final yo quería proponer una conclusión a los efectos quizás más globales, más genéricos de lo que significa la fe. Tener fe, no solo en términos religiosos, significa tener fe en uno mismo, en sus amigos, en la gente que les rodea, en su propia ciudad, creer en Ceuta, que tiene mucho que ver con esto que hablamos de la participación de la gente en las tradiciones
y todo Eso es absolutamente necesario. Yo sé que eso da para mucho, Mira, Jesús. bueno, yo eso para echar aquí Tener fe, un par de horas, ¿no? sí, tener fe en la ciudad, creer en la ciudad, pero a todos los niveles. Este es el gran problema que tenemos, Claro. Andrés. Es un problema grave, además. Y es un problema que nos va a hundir. Ese problema, esa falta de fe, esa falta de creer en lo que tienes en la ciudad y de sensibilizarte con el problema de la ciudad es el que nos va a terminar de hundir. Porque el problema de la ciudad no es un problema del COVID ni historia, es un problema... La ciudad va a terminar con un problema grave económico. Y el problema grave económico es porque estamos acostumbrados a pedir y no a dar. Y lo que tenemos que dar es... somos una ciudad subvencionada desde hace mucho tiempo ya, y eso lo que hace es que nos adormece, ¿no? Y ha llegado el momento de despertarse y de que hay que echar a andar. Entonces, yo soy una persona que sufro mucho con estos temas, ¿no? Porque a mí la situación actual de la ciudad, en la que se viene desarrollando en los últimos 4 o 5 años, pues me hace que esté normalmente un día sí, día no cabreado, ¿no? Y cabreado por el aspecto porque para mí en la mayoría de las cosas somos un pueblo pasota, que no lucha por el futuro de la ciudad, ¿no? Yo todavía tengo fe en que seamos capaces de buscar una solución a esto entre todos, claro, porque esto no depende de una parte de la ciudad, ¿no? No depende de los políticos, no depende de este ni del otro, sino depende de la gente que vivimos aquí, que me da igual que sea cristiana, musulmana, hindú o hebrea, me da igual. Lo único que se pretende con esto es tener fe en el futuro de la ciudad, ¿no? Exacto. Y teniendo fe en el futuro de la ciudad es trabajar por la ciudad, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Es decir, en un momento determinado, pues yo creo que yo tengo la fe que tengo más fuerte es la fe en el que creo, ¿no? Que es el que de alguna forma me mueve, ¿no? Pero yéndote a la fe humana, a la fe del día a día, yo todavía creo que todavía hay solución para la ciudad, pero que la solución pasa porque seamos parte de la solución. Hemos sido parte del problema y tenemos que ser parte de la solución, ¿no? Pero que eso tiene que ser con la voluntad de todo el mundo y con el trabajo de todo el mundo, y la creencia de todo el mundo y el empuje de todo el mundo, ¿no? Carlos, tu reflexión final. Yo creo que hay razones para irse de Ceuta, sí las hay, pero hay más razones para quedarse, muchas más. Yo llevo jubilado casi 2 años y yo creo que si hay una ciudad ideal, lo digo ahora como jubilado, ¿no? Si hay una ciudad ideal para jubilarse es Ceuta. Yo cuando alguien que se jubila y se va, si no es porque sea de otro lugar, que puede tener sentido, cuando hablo con algún caballa que dice que se va, que me jubilo y me voy, digo, pero ¿dónde va a estar mejor que en Ceuta? Tú tienes aquí a tu familia, si te queda alguna, tienes a tus amigos, tienes tu playa y tu monte, pero a un cuarto de hora, ¿no? Yo lo llevo haciendo toda mi vida, ¿no? Tú coges tu perro, te vas a tu playa en 10 minutos, te vas al Monte 8, te vas para arriba, vives la naturaleza, vives al lado del mar. Ceuta es una ciudad amable, es una ciudad ideal para vivir y salir y ver todos los días a tus amigos y saludarlos. Antes estábamos diciendo que algo nos cambia, algo nos va a cambiar la pandemia. Pues si algo nos cambia o nos debe de cambiar es a ser afectuoso con los amigos, a no perderlo de vista, a verlo, a quererlo, a tratarlo y todos los días saludarlos, ¿no? Y eso lo puedes hacer en Ceuta. Yo he estado como tú, hemos estado en otros sitios donde nada nos ata y donde después de 10 días estás deseando venir a Ceuta. Sí, es verdad. Yo desde hace 40 años nunca vacacioné de Ceuta por periodo de un mes, siempre hacía 10 días. Yo a las 11 estaba frito por volver a casa porque disfrutaba mi ciudad y vivía mi ciudad. Estaba donde tenía que estar, en la playa, en el campo, en el monte, en el trabajo. Así que Ceuta es una ciudad ideal para vivir. Lo que es verdad es que no tenemos que perder la fe en nuestra ciudad. Si perdemos la fe en nuestra ciudad, pues tiramos la toalla. Y algo de eso está pasando. Algo de eso se ve. Algo de eso se nota. Y eso es lo que toda la gente debe saber. Dejamos esa puerta abierta. Vamos a concluir aquí, pero dejamos esa puerta abierta. Muy bien. Porque nada mejor que plantear las dificultades de cara al futuro para ganar ese futuro.
reconocer las dificultades y los problemas, ¿no? Es lo que hay que hacer para... Pues ha sido un placer teneros aquí en esta noche para hablar de tantas cosas que hemos hablado al final. Esperemos que a ustedes también les haya parecido de interés y será hasta el próximo programa. Muchísimas gracias, Jesús, Carlos. A ustedes, a ti, Andrés. Gracias. Hasta luego.